estimados participantes. Vamos a iniciar el día de hoy con la unidad 2 de nuestra materia de Derecho Inquilinario, que se refiere a la Jurisdicción Especial Inquilinaria. Por aquí una participante me está haciendo una observación, y es que, bueno, una cosa es lo que sucede en la práctica, en la realidad, o una cosa es lo que nosotros podemos encontrarnos como abogados en la práctica, y otra cosa es lo que a lo mejor podemos ver dentro de las leyes. Con la parte inquilinaria pasa algo muy, yo no sé si darle la terminología interesante o algo muy particular. Ese es el término especial. Y es que, fíjense que las normas inquilinarias, sobre todo en materia de arrendamiento de viviendas, en su momento generaron una serie de expectativas de tipo negativo, sobre todo entre los propietarios, y unas expectativas como de miedo, de angustia, etcétera, etcétera, por circunstancias que se podían dar con respecto a la propiedad de sus bienes, a esa cualidad de débil jurídico que nosotros ya vimos en el módulo 1, que se le da al arrendatario, de tal manera que el arrendatario, como titular de ese derecho humano, a una vivienda digna, está accediendo a ese mercado secundario, o está accediendo a esos inmuebles para arrendamiento, y considera en su mente que eso le va a generar una serie de derechos sobre esos inmuebles. Entonces eso genera unas expectativas de tipo negativo dentro de entre los arrendadores. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestro trabajo como abogados? El trabajo que nosotros podemos ejercer allí, el de orientar, el de ser verdaderos orientadores. Nosotros en este caso no podemos decirle a un propietario que está blindado 100% en el caso de que realice un contrato, por ejemplo, de tipo privado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la normativa nos exige que los contratos tienen que tener la autorización primero de la SUNAVI, pero además también deben llevarse a los órganos correspondientes, además de la SUNAVI. Y que todo contrato por fuera de la autorización de la SUNAVI es un contrato que no, para ellos no tiene validez, para este órgano no tiene validez. Eso no implica que entre las partes no tenga validez, pero nosotros como abogados debemos siempre orientar, y en este caso salvar nuestra responsabilidad, porque nosotros no podemos decirle, no, sí, haga el contrato privado y ahí no va a tener usted ningún problema. No, existe toda una jurisdicción, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que es la Jurisdicción Especial Inquilinaria. Existe todo un aparataje dentro del Estado destinado a proteger al arrendatario, más no al arrendador. Aunque la ley no lo dice directamente, dice cualquier persona puede acudir a la defensa en materia de arrendamiento de vivienda, la defensa civil en materia de arrendamiento de viviendas. Pero si usted es arrendador, es muy poco lo que van a hacer. Ahora, si usted es arrendatario, pues ahí la figura es un poco más. Pero ya sabemos también que además la defensa es como tal un órgano que tiene muchas limitaciones, ¿ok? Muchas limitaciones en cuanto a personal, en cuanto a recursos, etcétera, etcétera. De tal manera, pues que a veces se ven unas cosas en la ley. Las leyes yo siempre digo que son perfectas, los imperfectos son quienes las aplican y quienes las interpretamos, no las leyes. Las leyes son hechas justamente para lo que dicen ser hechas. Lo que pasa es que a veces nosotros siempre buscamos otras situaciones, siempre le buscamos la quinta pata, aquello, de tal manera que siempre le tratamos de buscar la vuelta, pero las leyes siempre son hechas para lo que son. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretarlas. Exacto,
Exacto. Esos organismos son órganos que tienen muchas limitaciones, Entonces, está limitado, vamos a decir que son órganos establecidos para proteger al débil jurídico que es el arrendatario. Pero si el arrendatario tampoco tiene recursos, queda todo como en letra muerta allí. Bueno, vamos a ver cuáles son los órganos judiciales a quienes compete esa parte de protección, la jurisdicción en materia inquilinaria. La jurisdicción especial inquilinaria está formada tanto por órganos judiciales como por órganos de defensa en materia de arrendamientos de vivienda. Dice el artículo 27 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. La competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo. En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas y en el resto del país, la competencia corresponde a los juzgados de municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso administrativa en materia inquilinaria. Entonces, fíjense, una cosa es la competencia judicial en materia contencioso administrativa. La materia contencioso administrativa es la que se refiere a la verificación del cumplimiento de las normas por las cuales emanan los actos administrativos de efectos particulares. ¿Ok? Entonces, específicamente en materia contencioso administrativo, en el área metropolitana de Caracas, corresponde la competencia a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo. Es decir, si lo que queremos es impugnar un acto administrativo de la SUNAVI, nos encontramos en el área metropolitana de Caracas, nos debemos remitir a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo. ¿Ok? Depende de lo que usted quiera hacer, depende del objeto de su acción. Estamos hablando aquí específicamente en lo que se refiere a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. ¿Y cuáles son esos posibles actos administrativos? Por ejemplo, la determinación del canon de arrendamiento. Ese es un acto administrativo de carácter particular. La autorización o negativa para que se ocurra un contrato de arrendamiento también es un acto administrativo de carácter particular. Entonces, si estamos en el área metropolitana de Caracas, va a corresponder a los tribunales superiores que tengan esa competencia en la jurisdicción contencioso administrativa. En el resto del país, ¿de quién va a ser la competencia para la impugnación de los actos administrativos que emanados de la SUNAVI? Va a corresponder a los juzgados de municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso administrativa en materia inquilinaria. Entonces, no debemos ir a la jurisdicción contencioso administrativa nacional, sino que tenemos que ir a la jurisdicción contencioso administrativa correspondiente a los tribunales de municipio. Por eso ahora se llaman también, tienen esa competencia contencioso administrativa inquilinaria. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales a que se refiere esta ley en materia de arrendamiento y subarrendamiento será competencia de la jurisdicción civil ordinaria. Por ejemplo, una reclamación por falta de pago de canon de arrendamiento. No voy a ir a la jurisdicción contencioso administrativa porque el objeto de mi proceso no es impugnar un acto administrativo de carácter particular, sino es simplemente un reclamo por un cobro
de bolívares, que sería en este caso por la falta de pago de los cánones de arrendamiento. No, agotada justamente la vía administrativa, ¿ok? Y cualquier otro procedimiento, por ejemplo, desalojo una vez que agotado la vía administrativa, corresponde a la jurisdicción civil ordinaria. Igualmente, además de esos órganos judiciales, tenemos como órgano la defensa pública con competencia en materia civil y administrativa, que está en el artículo 28. Dice aquí el artículo 28. La defensa pública en desarrollo de la activación de la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda debe poner al servicio del sistema rector nacional para la defensa de los derechos de los arrendatarios y arrendatarias y el derecho a la vivienda y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a nivel nacional, los defensores públicos y defensoras públicas con dicha competencia en cada localidad donde exista una unidad regional de la defensa pública o extensión de la misma. Y le voy a dar un punto adicional sobre la actividad de evaluación a quien me diga dónde está aquí en el estado Táchira o en su localidad, para los que no son de acá del estado Táchira, dónde está la unidad regional de defensa pública. Ajá, me lo colocan por ahí en un ladito. La unidad regional de defensa pública del estado Táchira está en tal parte, ¿ok? O los que estén en otros estados, pues entonces en sus estados donde se encuentran, se van a ganar un punto adicional. Ojo, a las notas que tienen, que puedan tener. Ahora, si tienen 100, pues ya no les puedo dar ninguna nota adicional, pero ya lo saben. En el artículo 29 están las atribuciones que tiene esa defensa pública y tiene una serie allí larga de atribuciones. Dice, en el marco de la presente ley, sin menoscabo de las competencias legalmente atribuidas a la máxima autoridad de la defensa pública, tendrá las siguientes atribuciones. 1. Velar por la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en los procesos judiciales o administrativos relacionados con el respeto y la garantía del derecho a la vivienda, previsto como un derecho humano en convenios internacionales y en la Constitución de la República. 2. Orientar, asesorar, asistir y representar a todas las personas que lo requieran para la defensa de sus derechos, intereses y garantías en materia inquilinaria, inmobiliaria y sobre asuntos del derecho a la vivienda. 3. Ejercer la defensa de los usuarios y usuarias del servicio ante los tribunales de municipio, primera instancia y superiores, así como ante los órganos administrativos en materia de su competencia. 4. Ejercer la acción de amparo constitucional. 5. Promover las pruebas que sean necesarias para la mejor defensa de los intereses. 6. Anunciar el recurso de apelación o casación. 7. Informar al defensor público o defensora pública con competencia ante la sala de casación correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia de los recursos anunciados, ejercer las acciones de amparo contra las decisiones de los tribunales, interponer los recursos administrativos contra las decisiones de los órganos administrativos con competencia en la materia, levantar censos y estadísticas, practicar a requerimiento de parte inspecciones a los fines de asegurar el respeto al derecho a la vivienda, promover y proponer las medidas que estime necesarias para la protección de sus asistidos o representados, cualquier otra a consideración de la máxima autoridad de la defensa pública y las demás que se le atribuyan a la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensa Pública, su reglamento y normativas internas de la defensa pública. Entonces son bastantes. Creo que parte de estas atribuciones es parte de lo que ustedes tienen que colocar pendiente porque son muchas y las que yo les pedí en el mapa son específicas, ¿no? Ojo, no son todas, son algunas específicas. Además, en el artículo 30, además de estos dos órganos, tenemos el Sistema Nacional para la Defensa Civil y Administrativa en materia especial inquilinaria y del derecho a la vivienda, que está establecido en el artículo 30. El Sistema Nacional para la Defensa en materia civil y administrativa especial inquilinaria y del derecho a la vivienda
es el conjunto de órganos y entes que coordinan las acciones de interés público a nivel nacional destinadas a la protección y atención de todos los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les haya violentado tales derechos y establecer los medios para asegurar el goce efectivo de los mismos. En el artículo 31 señala cómo está estructurado y cuáles son los objetivos. El Sistema Nacional de la Defensa en Materia Civil, Administrativa Especial Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda está conformado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, los tribunales competentes en la materia, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo. Para el logro de sus objetivos, el Sistema Nacional de la Defensa en materia civil y administrativa, inquilinaria y del derecho a la vivienda cumplirá con sus funciones y objetivos a través de las competencias atribuidas a cada uno de sus integrantes. Es decir, cada uno de la defensa pública va a ejercer los objetivos de este sistema a través de sus atribuciones. Los órganos judiciales a través de sus atribuciones. La SUNAVI a través de sus atribuciones va a ejercer cada uno de los objetivos de acuerdo a cada una de las competencias que tiene. Se supone que todos trabajan en conjunto, más cada uno tiene sus competencias establecidas independientemente. Ahora, en materia de arrendamiento de locales comerciales, vamos a encontrar también órganos judiciales y órganos de defensa, órganos administrativos, vamos a llamarlo así, de defensa en materia de arrendamiento de locales comerciales. En primer lugar, vamos a ver en el artículo 5 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación de arrendamientos de inmuebles para uso comercial que corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio y a la de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, todo lo que corresponde a la defensa de materia de arrendamiento de locales comerciales, dice el artículo 5. El Ministerio con competencia en materia de comercio, con asistencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, ejercerá la rectoría en la aplicación de este decreto ley y en conjunto creará las instancias necesarias para su aplicación. Corresponde al Ministerio con competencia en materia de comercio la regulación sectorial del arrendamiento de inmuebles destinados al comercio, a partir de las disposiciones del presente decreto ley y de los reglamentos que se dicten en ejecución del mismo. Cuando alguna norma incida en la materia de competencia de otra instancia o Ministerio del Poder Popular, podrá ser objeto de regulación conjunta. En ejercicio de la atribución otorgada por el presente artículo, el Ministerio con competencia en materia de comercio podrá dictar regulaciones especiales para ciertas categorías de inmuebles. Entonces, la competencia de defensa en materia de arrendamiento de locales comerciales, la defensa administrativa corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio a través de la SUNT. En el artículo 7 de esta misma decreto de regulación de los arrendamientos para inmueble de uso comercial, está a quien corresponde dirimir las dudas o las controversias que se presenten en relación a los contratos de arrendamiento. Y dice ese artículo 7, en todo lo relacionado a los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y el acuerdo de las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE. Y fíjense que ya aquí encontramos otra diferencia con respecto a los arrendamientos de vivienda. Mientras que todo aquel aparataje del Estado está dirigido a la defensa del arrendatario, porque no nombra cualquier persona, pero se dirige específicamente al arrendatario. En este caso, la SUNDE puede velar por los derechos tanto de los arrendadores como
de los arrendatarios en caso de dudas o de controversias y que las partes pues propongan algún tipo de planteamiento ante esa autoridad administrativa. Igualmente, en el artículo 43 están los órganos judiciales, porque a la par de esos órganos administrativos, también vamos a encontrar órganos jurisdiccionales para dirimir esas causas. Dice el artículo 43, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector en la materia, la competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo. Y vuelvo otra vez a hacer la distinción. Para todo lo que se refiere a la impugnación de actos administrativos de carácter particular, si estamos en el área metropolitana de Caracas, la competencia corresponderá, de acuerdo al artículo 43, a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo. En el resto del país, la competencia corresponde a los juzgados de municipios. Si yo tengo que plantear una acción de nulidad contra un acto administrativo de carácter particular y me encuentro en el estado Táchira, ¿a dónde debo acudir? Dice aquí, corresponde a los juzgados de municipio. Entonces va a corresponder al juzgado de municipio de acuerdo al área donde yo estoy viviendo. Yo no puedo plantear si el inmueble de uso comercial está en Lobatera, no puedo plantear la nulidad de un acto administrativo en San Cristóbal, porque los tribunales de municipio también tienen su competencia por el territorio y a cada uno le corresponde de acuerdo a su competencia correspondiente. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, o sea, otros procedimientos que no sean impugnación de actos administrativos, la competencia será de la jurisdicción civil ordinaria por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión. Entonces, así se deriva la competencia en materia de arrendamiento de locales comerciales. Pero además, señores abogados, el nuevo derecho que nosotros estamos planteando va más allá de los órganos jurisdiccionales. Y en el caso de los arrendamientos de locales comerciales, como tenemos un poco más de amplitud de la que nos dejan los arrendamientos de locales para vivienda, una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del año pasado, de 2023, desaplicó por ser contraria a la ley y a la Constitución unos artículos de el literal J del artículo, específicamente del artículo 41 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, que prohibía la utilización de los centros de arbitraje y mediación para resolver las controversias en materia de arrendamiento de locales comerciales. Esa es la sentencia número 971 del 27 de julio del año 2023. Por lo tanto, se aplica el artículo 6, numeral cuarto, vamos a leerlo para tenerlo más claro, de este decreto con rango, valor y fuerza de ley que permite la participación de los centros de arbitraje y mediación para resolver estas controversias. Vamos a buscarlo por acá. Artículo 6. La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo
y el arrendatario quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar las actividades de naturaleza comercial, generen estas lucro o no. Y dice el numeral cuarto, los contratos, acuerdos o convenciones establecidos de mutuo acuerdo por las partes mediante manifestación fehaciente de la voluntad de las mismas. En tal sentido, no tendrá validez alguna las disposiciones establecidas en los contratos de adhesión. Es decir, que prevalecerá el orden que se indica a los efectos de determinar el conjunto de obligaciones y derechos de carácter personal entre las partes. Es decir, que dado que los contratos de arrendamiento de locales comerciales son contratos donde priva la autonomía de la voluntad de las partes, sobre esta figura de la autonomía de la voluntad de las partes, que prevé que los contratos además deben ser cumplidos tal y como son acordados entre ellas, si se establece una cláusula de arbitraje, las partes podrán acudir ante los centros de arbitraje y mediación que hayan escogido en el contrato de arrendamiento previamente o por una cláusula arbitral posterior que puede ser a través de un adendum. Esto fue ratificado por esa sentencia número 971 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al desaplicar la prohibición contenida en el artículo 5 del decreto legislativo 602 del año 2013 que prohibía el uso del arbitraje para dirimir estas controversias y la prohibición contenida en el artículo 41 literal J de este decreto. De tal manera que ahora nosotros podemos acudir al arbitraje y a la mediación institucional, no el arbitraje y la mediación que se realiza a través de los tribunales, ojo, sino el arbitraje y la mediación institucional que es la que se realiza a través de los centros de arbitraje y mediación de carácter privado, que tienen su propio reglamento, que tienen sus propias normas y que se deriva de la ley de arbitraje comercial, porque es que aquí estamos hablando de una norma, de una relación de carácter estrictamente comercial entre las partes. Entonces, correctamente. Y esta es una forma de incluso descongestionar los tribunales, porque si estamos hablando de la mediación y el arbitraje privados, es decir, fuera de los tribunales, estamos contribuyendo precisamente a descongestionar las causas de los tribunales que ya de por sí están abarrotados, que ya de por sí también tienen sus limitaciones. Entonces, esta cláusula, la integración de una cláusula arbitral, es el nuevo derecho. Aunque en la ley de arbitraje comercial nuestra, creo que es del año 98, si mi memoria no me falla, o sea que tiene ya sus años, su aplicación no es generalizada, pero a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia y de todo aquello que nosotros vimos, donde las causas se paralizaron, etcétera, etcétera, los centros de arbitraje tienen la posibilidad de realizar audiencias de arbitraje por vía remota, por vía Zoom, por ejemplo, como estamos viendo esta clase, de tal manera que perfectamente podemos resolver una discrepancia, podemos resolver una controversia a través de esos centros de arbitraje. Y sobre todo, cuando son empresas de tipo internacional, casi siempre ellas exigen en los contratos la inclusión de cláusulas arbitrales. Entonces, eso es parte de lo que nosotros como abogados debemos aconsejar y sobre todo si nos manejamos en el ámbito corporativo, nosotros como abogados corporativos que podemos llegar a ser o que seamos, podemos hacer esa sugerencia a esa organización a la cual pertenezcamos o a esa persona de carácter privado que nos está pidiendo la asesoría en el caso, correctamente.
Ahora, también vamos a encontrar algunos órganos especiales en materia de desalojo de vivienda. Ya nosotros sabemos que el desalojo es un procedimiento especial, ¿verdad? Que tiene su propia normativa. Vamos a buscarlo por acá. Ya dejamos lo comercial, ya volvemos otra vez a esta materia de desalojo especial y dice el artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria que corresponde al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Dice acá, previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar de una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este decreto ley, deberá tramitarse por ante el ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat. En el caso de los órganos jurisdiccionales hay que revisar el artículo 10 de este decreto. Dice acá, cumplido el procedimiento antes descrito, es decir, cuando se pasa por todo el procedimiento administrativo que vamos a ver más adelante, Dios mediante. Cumplido el procedimiento antes descrito, independientemente de la decisión, las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. Es decir, hay que agotar la vía administrativa para luego acudir a la vía judicial. No podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes. Porque el mismo decreto contra el desalojo dice que todas las causas tienen que ser paralizadas o simplemente que no se les va a dar entrada a los tribunales si no presentan la constancia de haber agotado previamente la vía administrativa. Igualmente hay una defensoría pública o la defensoría pública para la protección del derecho a la defensa tiene la facultad de intervención en estos procedimientos, dice el artículo 20. La Defensoría Pública dispondrá lo conducente para la designación de defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia de defensa y protección del derecho a la vivienda dentro de los 90 días siguientes al de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. Pues ya vimos que en la ley posterior, que es la ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda, ya ha sido creada la defensa pública con competencia en la protección al derecho a la vivienda. Entonces, bueno, todavía los que no han entregado la actividad, seguramente muchos estaban esperando el encuentro tecnoformativo porque era pues muy importante. Cualquier duda sobre la actividad cuando la estén haciendo, yo creo que ya la han venido adelantando un poco. Es simplemente cuestión de tomar las diapositivas que ya les subí y complementarlas con las normas que ustedes tienen para poder desarrollar ese mapa. Creo que es un mapa conceptual lo que tienen que hacer, no recuerdo. Son 5 punticos específicos. Recuerden que los mapas conceptuales tienen unos conectivos. Es decir, ustedes tienen que decir de dónde viene cada cosa para que el mapa tenga sentido lo que ustedes están presentando allí y no vaya a haber esas confusiones y que la facilitadora cuando esté revisando no entienda qué es lo que ustedes están colocando. De todas maneras, bueno, en nombre del IESIP y en nombre propio, pues les doy las gracias por haber participado en este encuentro tecnoformal.